El síndrome de Asperger fue descrito por Hans Asperger. Curiosamente, históricamente describió un grupo de pacientes con síntomas de autismo al mismo tiempo que Leo Kanner. Simplemente que las publicaciones de Leo Kanner respecto a autismo se publicaron de forma más temprana y después aparecieron las publicaciones de Hans Asperger. La diferencia de las publicaciones de ambos es que los pacientes de Hans Asperger tenían un mayor nivel de funcionalidad. Por muchos años se ha manejado de forma separada el término autismo y síndrome de Asperger. Sin embargo, con la actualización del DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, hubo un cambio en la terminología, el cual fusionó el término Asperger junto con el término trastorno desintegrativo de la infancia como trastorno del espectro autista. Sin embargo, otras clasificaciones como la clasificación de la OMS en el CIE-10 todavía maneja el término síndrome de Asperger. La diferencia como tal es que el paciente con síndrome de Asperger no va a tener un compromiso en su desarrollo cognitivo y principalmente va a tener un compromiso en su desarrollo de habilidades sociales. Van a tener muchos problemas para entender el sentido figurado o el doble sentido de las cosas o la metáfora. Es decir, toman literalmente las cosas o las frases o incluso no entienden bromas o chistes. Esto puede afectar su desarrollo, su integración social, o simplemente es un paciente que no le interesa relacionarse. Sin embargo, en el desempeño académico, aunque no tiene una alteración en su desarrollo cognitivo, es decir, en su desarrollo de la inteligencia, sí puede tener un compromiso en su desempeño académico, ya sea porque tenga o un trastorno por déficit de atención asociado o simplemente porque no le interesa. Son pacientes que pueden tener una insistencia en la monotonía e intereses muy restringidos, como el paciente que solamente habla de dinosaurios o solamente habla de los planetas. Incluso son pacientes que pueden llegar a tener un coeficiente intelectual normal o tener un coeficiente superior. El hablar de un paciente con Asperger no necesariamente significa que estamos hablando con un paciente que va a tener altas capacidades. Puede haberlo, pero puede haber pacientes que simplemente tienen un desarrollo intelectual normal. En cuanto a su lenguaje, también podemos encontrar ciertas peculiaridades, ya que pueden tener una ausencia de prosodia y por lo tanto su entonación puede ser muy plana o pueden utilizar una muletilla de forma persistente, al igual que su vocabulario puede ser también peculiar al utilizar palabras como piscina en lugar de alberca, grifo en lugar de llave, césped en lugar de jardín, nevera en lugar de refrigerador, en donde, todo esto nos pueden dar datos que podemos sospechar en que un paciente pueda tener síndrome de Asperger. Este tema en el lenguaje, la alteración en su entonación, que es esta ausencia de la prosodia, las características para socializar, las cuales pueden ser difícil para él, ya que si se llega a integrar socialmente, tiene que ser bajo sus propios términos y en las actividades que a él le interesan. Normalmente, como los pacientes tienen un desarrollo cognitivo normal, muchas veces el diagnóstico se puede retrasar. No es raro el diagnosticar a un paciente con síndrome de Asperger, incluso hasta en la adolescencia o en la adultez. De hecho, hay pacientes que cuando se les entrega el diagnóstico de Asperger y se les explica en qué consiste, se dan cuenta que eso mismo tiene el padre o incluso el tío. Sin duda alguna, lo que quería y el objetivo de comentar acerca del Asperger es que es un término hasta la fecha válido, pero para la clasificación del DSM-5 ya no lo es, y esto sí puede generar cierto tipo de confusión e incluso de controversia entre varios profesionales de la salud. Centro de Neurociencias Pediátrico.